Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Sabemos ya que el juez de atención permanente, que conoció de la solicitud de una medida de coerción que improvisó el Ministerio Público en el caso de Andrés Castillo, este joven que dice ser actor y que estaba tratando de seducir en base a mentiras a una joven de 14 años para que saliera en horas de la noche a encontrarse con él a escondidas de sus padres, pues ilusionándola con la posibilidad de conseguirle roles estelares en una filmación. Entonces, gracias a Dios, la jovencita, adolescente, bien instruida por sus progenitores, sabe que es peligroso salir a juntarse con extraños en esta circunstancia. Y no salió. A eso se debe probablemente que esté viva o que no haya sido violada, porque desde luego que las intenciones de ese individuo no eran sanas, no eran buenas. Su madre se queja, Alicia Ortega pues hace un reportaje exponiendo lo que ocurrió y la extrañeza de que el Ministerio Público no había movido ni una hoja en este caso. Y los medios entonces se solidarizan y a partir de ahí pues el ministerio dice que está trabajando el caso, este joven se presenta con su abogado al Palacio de Justicia, lo dejan detenido para improvisar una medida de coerción de la que él salió pues muy bien, porque el juez dijo que no hay, eso no configura ningún tipo penal, no configura ningún tipo penal. Dicen algunos abogados que el Ministerio Público le estaba acusando de violencia de género. Eso no es violencia de género, es violación al Código del Menor, lo que él estaba, en lo que él estaba incurriendo. Pero aún así, el juez, teniendo una serie de cosas, ni siquiera una presentación periódica para dar tiempo a que el Ministerio Público continuara la indagatoria. No, usted no ha hecho nada, absolutamente nada. Siga su camino, pues repitiendo ese tipo de actuaciones y ojalá que un día, entonces no se tope con un padre y esas actuaciones suyas provoquen una tragedia, porque ya se sabe que no hay justicia. Muy lamentable. Yo creo que este caso ha sido pues mal manejado, deja muy mal sabor. Por otra parte, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, es canciller de la República, hizo un llamado esta semana o una advertencia sobre esa situación que no, nos hemos acostumbrado a ella, y al acostumbrarnos
no nos estamos percatando de la gravedad de lo que significa para nosotros la agudización de la crisis haitiana y la posibilidad del estallido de una guerra civil en Haití. Nada más esta semana, pues se pudo comprobar o establecer que se estaba usando una iglesia episcopal en Haití para el tráfico de armas desde la Florida, para comprar armas, comercializar armas a través de esta iglesia episcopal. Hubo un sacerdote episcopal, Frank Cole, que está detenido. El contable de la iglesia episcopal de la Comunión Anglicana también está detenido, John Gile Yemari, porque hacían con fondos de la iglesia. Hay, digamos, hay establecidas transferencias de fondos de la iglesia a fondos de un traficante de armas que está siendo buscado por las autoridades estadounidenses. Y con todo eso en medio de una descomposición terrible. Vamos a ver qué fue lo que planteó esta semana el presidente del PRD y ex canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Adelante. La situación de inseguridad en Haití empeora rápidamente y el vacío de poder ha colocado a esa nación al borde de la guerra civil, lo que plantea una amenaza real para la República Dominicana. Los últimos reportes son muy preocupantes: choques entre bandas armadas, ineficacia de la policía para contener la ola de violencia y protestas callejeras, secuestros indiscriminados, extorsión criminal de manera generalizada, asaltos a oficinas públicas, actos vandálicos y el ingreso ilegal de grandes cantidades de armas de fuego. Al caos institucional y deterioro del orden público se suman la indiferencia de la comunidad internacional, el desabastecimiento de productos básicos y combustibles, una inflación galopante, la pobreza extrema y el aumento creciente de la migración ilegal. Lo que ocurre en Haití atenta contra nuestra seguridad nacional, por lo que urge adoptar medidas en consecuencia a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la paz y la integridad ciudadana. Mucho antes de que enrareciera el clima de violencia en Haití, reclamamos en vano una mayor atención del gobierno y la comunidad internacional hacia ese problema. Incluso la petición dominicana para redoblar los esfuerzos de pacificación a cargo de las Naciones Unidas y las advertencias que hicimos sobre el menoscabo del ambiente político e institucional en ocasión de nuestra membresía en el Consejo de Seguridad hasta diciembre del 2020, solo recibieron el silencio como respuesta. El reciente mandato del Consejo de Seguridad de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, MINU, órgano que reemplazó la fracasada MINUYOS, abre una puerta que la República Dominicana debe aprovechar. Nos referimos a la posibilidad de formar un bloque regional para promover la estabilidad y la institucionalidad en el vecino país. Como tarea prioritaria, la República Dominicana debe promover cuanto antes la formación de ese grupo de trabajo a fin de terminar con el reinado de las bandas, restablecer el imperio de la ley y posibilitar las condiciones que permitan elecciones libres. En el frente interno, el gobierno debe disponer de un control más efectivo de la frontera para prevenir el cruce de inmigrantes indocumentados. El número de parturientas en nuestros hospitales es señal inequívoca de que la frontera sigue siendo vulnerable. Finalmente, exhorto al gobierno
a mostrar una mayor voluntad política para afrontar con decisión el peligro que representa la crisis haitiana para la seguridad, la preservación de la paz y la estabilidad social en la República Dominicana. Este es el momento de pasar del discurso a la acción y cumplir con responsabilidad el deber de resguardar el interés nacional. Las presentes y futuras generaciones lo agradecerán. Bueno, señores, por otra parte está el caso del que más se ha hablado, que es el caso de la muerte del animador deportivo Manuel Duncan, en las circunstancias en las que ocurrió esa muerte. Y lamentablemente Duncan perdió lo más preciado, que es la vida. Perdió la vida. Pero también creo que en gran medida ha perdido, digamos, el favor de la opinión pública. Porque al general Félix Alburquerque, lo que la gente le reprocha, no es haber matado a Duncan, que lo mató con el primer disparo mortal por necesidad que le produjo en el tórax, sino el segundo disparo. Eso es lo que la gente reprocha de el vicealmirante Alburquerque, pero quiere decir que no reprocha el primer tiro, que reconoce que el primer tiro fue, digamos, un mecanismo de defensa, porque si Duncan desarma al general, tal vez el muerto hoy habría sido el general, sobre todo después que Duncan, sin motivo alguno, solamente por abusar, pues le propinó una golpiza bajo el pretexto de que supuestamente se estaba riendo de él. Le propinó una golpiza sin motivos. Entonces, ahí ya veremos qué pasa en el futuro, porque con lo del tiro de remate, la tesis de la defensa propia, pues se ve cuestionada, pero es evidente que el general Félix Alburquerque, el vicealmirante Félix Alburquerque, se vio involucrado en un problema que no buscó. Y en ese problema que no buscó se produce la reacción humana de la impotencia, de la ira, que desemboca en esto que puede decirse que Duncan lo compró, que Duncan buscó su fracaso, así como ocurrió, porque el que tiene este tipo de comportamiento, pues concluye lamentablemente de esa manera. Y se trata de quien lo conocía, de dos personas. Una persona sumamente afable, decente, de buen trato, solidaria, pero eso sin un trago en la cabeza. Con un trago en la cabeza, con dos, con tres tragos, entonces una bestia. Y lamentablemente eso le ocasionó la muerte, que probablemente también le ocasione una condena por homicidio al vicealmirante, pues, Félix Alburquerque. Vamos a una pausa, al retorno, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana?
Bien, señores, ha llegado el momento de presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El comunicador Manuel Tavares Duncan, de 45 años, murió en una riña la madrugada del pasado viernes en el parqueo del establecimiento Rico Hot Dog, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancourt, en la capital dominicana. A las 2:30 de la madrugada empezó la cuenta regresiva para Tavares Duncan, el comunicador muerto a manos del vicealmirante retirado y ex titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Félix Alburquerque Comprés. Una discusión y luego una pelea fue lo que originó el fatídico desenlace, según relata el Ministerio Público en su pedimento de prisión preventiva contra el victimario. Los fiscales que investigaron el caso indicaron que todo inició cuando Alburquerque Comprés se desmontó de su vehículo riéndose mientras Duncan era atendido por empleados del negocio Rico Hot Dog. Segundos más tarde empezó una discusión entre ambos porque Duncan pensaba que se estaba riendo de él. El altercado se acaloró y fue donde Duncan abofeteó en 2 ocasiones al vicealmirante hasta que intervino una seguridad de la plaza y una persona que acompañaba a la víctima, indica la fiscalía. Luego Alburquerque Comprés se dirigió a su vehículo a buscar el arma homicida, que posteriormente se encargó de destruir para eliminar pruebas que lo vincularan con el hecho. Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería, sin embargo Alburquerque lo perseguía en su vehículo Mercedes-Benz con el arma de fuego en mano. Allí lo encontró, se desmontó del vehículo y le disparó en el tórax. Cuando el cuerpo cayó al pavimento, aprovechó para propinarle otro disparo y emprendió la huida. Una ola de violencia que afecta a la República Dominicana ha dejado un saldo de al menos 10 personas muertas en la última semana, entre ellas 5 mujeres. Solo entre el sábado y el domingo pasado, 4 mujeres perdieron la vida a manos de parejas y exparejas, 3 de ellas de una misma familia en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. En la familia de Los Alcarrizos, un hombre identificado como Esteban Javier Cora, agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, mató a Pamela de la Cruz, su expareja, María del Rosario, ex suegra, a su excuñada Indira de la Cruz, el señor Liran Méndez Báez, quien lo persiguió después del triple feminicidio. También hirió a su hijo de 4 años, mientras que el pasado domingo falleció en Moca la joven Carla Angélica Pérez Durán, de 20 años, quien presuntamente fue agredida por su novio con un cuchillo el sábado. Por la muerte de Pérez Durán está detenido el novio de la víctima, José Ángel Ureña Rodríguez, quien ha negado ser el asesino. Sin embargo, en una nota de voz que presumiblemente envió la joven a un pariente luego de ser atacada, dijo que su pareja intentó matarla. De igual manera, el pasado lunes 15 de agosto, Dionisio Antonio Sosa Santos, quien tenía orden de arresto por violencia de género, mató de varias puñaladas a su expareja Yuleidy Adelaida Jiménez González, de 39 años, en el sector Villarrosa II, en Santiago. En la República Dominicana, en 2021 se registraron 86 feminicidios y en lo que va de 2022 ya superan los 40. En el primer trimestre de este año fueron 24 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 13 de los cuales fueron perpetrados en abril. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que condena a 20 años de prisión al expresidente del Consejo Nacional de Frontera, Donny Santana Cuevas, por el delito de violación sexual a una hijastra menor de edad. El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fransoto Sánchez, María Garavito Ramírez y Francisco Ortega Polanco, tomó la decisión tras rechazar un recurso de casación presentado por el imputado a través de sus abogados. El exfuncionario cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Donny Santana fue sentenciado a 20 años de prisión por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 12 de noviembre del 2019, decisión que fue recurrida en apelación por el imputado, la cual fue confirmada. De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando su hijastra tenía 11 años, este aprovechaba la ausencia de la madre de la menor para agredirla sexualmente. La Procuradora General Miriam Germán Brito confirmó la remoción del Procurador Adjunto Juan Medina de los Santos de la Inspectoría General del Ministerio Público. La Procuradora explicó que la decisión fue tomada en atribuciones de sus funciones por el Consejo Superior del Ministerio Público durante la reunión del pasado viernes y con el voto disidente de una consejera. Sin embargo, se desconocen las razones de su destitución.
Fue el pasado 9 de octubre de 2020 que el Consejo designó a Medina de los Santos, inspector general del Ministerio Público, cuya función en el cargo era la de encabezar las investigaciones disciplinarias de oficio o por denuncia, las faltas atribuidas a miembros del Ministerio Público y presentar las acusaciones cuando corresponda. Se recuerda que causó polémica el proceso investigativo el 21 de junio del año pasado en contra de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y otros miembros del Ministerio Público, por darle un manejo irregular al caso César el Abusador. 2 días después, el 23 de junio, Ramos se desapoderó del caso para garantizar la transparencia de la investigación disciplinaria en su contra. Luego, el 30 de noviembre, Ramos interpuso una denuncia en contra de Medina, acusándolo de acoso laboral y violencia de género. También lo había sometido por supuesta falsedad y uso de documentación falsa. En tanto, la magistrada Miriam Germán Brito juramentó el pasado martes al procurador adjunto José Viterbo Enrique Cabral González como nuevo inspector general del Ministerio Público. Si las elecciones fueran hoy en las intenciones por partidos, un 56% votaría por el PRM, un 15% por el PLD y 15% por la Fuerza del Pueblo, según la segunda entrega de la encuesta RD Elige de RCC Media. La segunda encuesta, presentada el pasado lunes 22 de agosto en el programa Sol de la Mañana, arrojó que un 57.5% opinó que el presidente Luis Abinader debería presentarse a la reelección. Tiene 3 puntos más con respecto a los resultados de la encuesta anterior. Los resultados los ofreció Aldo Campuzano, director ejecutivo de Investigaciones Digitales, México Elige, aliada de la encuesta RD Elige de RCC Media. Un 57.7% votaría hoy por el presidente Luis Abinader como candidato del PRM, un 17.8% por Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y un 15.7% por Margarita Cedeño del PLD, conforme a la segunda entrega de la encuesta. Si el candidato del PLD fuera Abel Martínez, Abinader obtendría 55.4%, Leonel Fernández 18.3% y Abel Martínez 16.3%. En tanto, la aceptación del presidente Luis Abinader se mantiene con buenos números según los resultados, donde un 58.7% de los dominicanos aseguró que votaría por la repostulación del mandatario para las elecciones de 2024. Asimismo, la aprobación del jefe de gobierno se encuentra en un 68.8%, mientras que su calificación en 62.5%. En otro renglón de la encuesta RD Elige, el 57.3% de los encuestados opinó que el país va por buen camino, mientras el 42.7% consideró que va por mal camino. Sobre a qué partido pertenecen los funcionarios y exfuncionarios más corruptos, un 61.2% cree que en el PLD, un 16.2% en el PRM y un 5.8% en la Fuerza del Pueblo. En cuanto a si en el actual gobierno hay o no hay corrupción, un 57.4% calificó de que sí hay corrupción. Comparado al mes anterior de julio, aumentó un 1.1%, un 22.5% dijo que no hay corrupción, disminuyendo 0.3% con el mes anterior. Mientras el alto costo de la vida con un 20% es el principal problema de preocupación de los dominicanos, de acuerdo a los resultados, en segundo y tercer lugar figuran la inseguridad y la violencia. Campuzano precisó que hubo 3 temas que crecieron en la percepción de problemas país, que fueron la educación, la migración y la salud, que crecieron quitándole puntuación a la economía. Tomando en cuenta los niveles de inflación experimentados en el país durante el último año, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP sugirió al sector empleador realizar un ajuste voluntario de salarios. La entidad, que integra las principales asociaciones y empresas del sector privado dominicano, hizo la propuesta vía un comunicado de prensa luego de consultas realizadas por la institución con los sectores productivos del país. De acuerdo con reportes del Banco Central de la República Dominicana, la inflación interanual al mes de junio de 2022 ascendía a 9.43%. A este respecto, el presidente del CONEP, Pedro Brache, destacó el compromiso del empresariado nacional de tomar decisiones que promuevan el bienestar de las personas. El sector empleador dominicano es consecuente con la coyuntura actual, tomando medidas oportunas en favor de la estabilidad y la tranquilidad de los trabajadores y de sus familias. Una muestra elocuente fue el ajuste al salario mínimo de los 16 sectores formales de la economía, hecho a partir de julio de 2021, como resultado del diálogo entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores, sostuvo el presidente de la organización gremial. A su vez, el presidente del CONEP resaltó la importancia de contar con un ambiente que permite el diálogo social tripartito,
en procura de acuerdos entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. El presidente de la República, Luis Abinader, acudió al velatorio de la madre del alcalde de San Cristóbal, José Montaz, y del vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz. Durante su visita a la funeraria La Esperanza en San Cristóbal, el mandatario coincidió con el expresidente dominicano Danilo Medina, con quien conversó por aproximadamente media hora. Se desconoce cuáles temas trataron en su charla. Al funeral de Mercedes Domínguez, quien cumpliría 101 años, asistieron diferentes personalidades del país. Los restos de la señora Mercedes Domínguez fueron sepultados el domingo 21 en el Cerio Municipal de San Cristóbal. Los obispos de la República Dominicana manifestaron gran preocupación por el pueblo católico de Nicaragua, especialmente por la detención del obispo Rolando Álvarez, un crítico contra el gobierno de Daniel Ortega, arrestado la madrugada del 19 de agosto. En un comunicado de prensa, la Conferencia del Episcopado Dominicano se refirió a los graves y dolorosos acontecimientos que está sufriendo el pueblo católico de ese país hermano, especialmente en la persona de Monseñor Rolando Álvarez. Mediante el documento, la Conferencia del Episcopado se une a las voces de tantos hermanos obispos de otras naciones y a la opinión pública internacional para manifestar nuestra solidaridad con los hermanos católicos nicaragüenses y solicitan a los fieles orar intensamente para que cese el hostigamiento que impide vivir y expresar su fe en paz y libertad. Álvarez, de 55 años, un fuerte crítico contra el gobierno de Ortega, es el primer obispo arrestado desde el retorno al poder de Daniel Ortega, cuyas relaciones con la Iglesia Católica, la religión y los creyentes en Nicaragua han estado plagadas de fricciones a lo largo de 43 años. En 2022, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido encarcelamientos o retenciones de sacerdotes, la cancelación de 8 radioemisoras y 3 canales católicos, el ingreso por la fuerza y allanamiento a una parroquia y la expulsión de las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta. El toledero dominicano Albert Pujols conectó el jonrón número 693 de su carrera en las Grandes Ligas en la victoria de sus Cardenales sobre los Cachorros 1-0 y se puso a 7 jonrones del Club de los 700. Los miembros del Club de los 700 son Barry Bonds con 762, Hank Aaron con 755 y Babe Ruth con 714. Pujols abrió el séptimo inning con un jonrón para su séptimo bambinazo en sus últimos 10 juegos y el número 14 en general en su última temporada en las Grandes Ligas. El jonrón del veterano inicialista y bateador designado fue el 693 de su carrera de 22 años en las Grandes Ligas, situándose a 3 bolas cercas de Alex Rodríguez con 696 por el cuarto lugar entre los mayores productores de cuadrangulares en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Finalmente, el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su periodo como presidente entre 2007 y 2015. En el transcurso del juicio que rige desde mayo de 2019 contra la actual vicepresidenta argentina, así como otros diputados kirchneristas, durante su alegato final, el fiscal Luciani solicitó al tribunal que la condene a 12 años de cárcel y la inhabilite para el desempeño de funciones en la administración pública. A Cristina Fernández, concretamente, la están investigando por supuesta corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario afín a la exmandataria en la región de Santa Cruz, su cuna política, durante los gobiernos de Néstor Kirchner 2003-2007 y la propia Fernández 2007-2015. Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández de Kirchner no se enterara de nada en la soledad de su despacho, aseveró el fiscal en su alegato final. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, esta semana me tocó presentar en primicia un documento en el que
la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, pues daba la instrucción a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, después de las explicaciones legales correspondientes, a que pues permitiera que Donald Guerrero tuviera acceso a la carpeta de investigación que supuestamente le está realizando el Ministerio Público. Y la magistrada Miriam Germán, en buen derecho, argumentaba las razones por las que él debería pues conocer de lo que se le está investigando. La magistrada Berenice Reynoso tiene otra forma de pensar. Ella entiende que no, que como no se ha solicitado ningún tipo de medida, ni se le ha interrogado todavía, la investigación está en una fase, digamos, que es secreta, y que el hecho de que él sea informado puede contribuir a obstruir la investigación. Por lo tanto, ella emitió otra comunicación invitando a la doctora Germán a reconsiderar la instrucción que le había dado en condición la doctora Germán de la jefa del Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy contradictorio que se filtren informaciones sobre supuestas acusaciones, que en los medios se esté planteando a cada momento que a una persona se le está investigando, y que se filtre a los medios cuáles son las cosas que se están investigando, y que entonces la persona investigada no tenga derecho a conocer de qué se le está investigando. Entonces, eso es totalmente contradictorio. Pero bueno, el caso es que se anuncia o se preanuncia que viene un expediente que es más grande que el que se acaba de presentar del caso Jean Alain, que fue un expediente tan grande que no cupo en la justicia, porque no era reductible a un tribunal judicial. Es decir, la forma en la que estuvo redactado, hecho, no permite que un tribunal pueda conocerlo. Por lo tanto, el expediente, como expediente, no existe, aunque estén los acusados y aunque estén las pruebas. Y el tribunal se lo devolvió al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda reducir y especificar ese expediente y lo coloque en condiciones de ser conocido ante la justicia. Es decir, se lo dio para que lo reelabore, y lo presente como debe presentarse un expediente. Entonces, pero si ese que tenía 12.800 páginas, pues venía uno más grande que ese, imagínense lo que sería. Lo que lamentablemente también sería algo que solo cumpliría con el papel del primero, que es un papel mediático, es decir, llevar una carretilla, una camioneta de papeles en un supuesto expediente que después resulta que no es expediente nada porque no sirve para ser conocido en la justicia, es una soberana pérdida de tiempo y entretener y una serie de cosas. Ahora el aspecto que supuestamente consiste en fraude es el de unos pagos de propiedades expropiadas por el Estado, que la Constitución de la República establece la obligatoriedad de pagarlas. Entonces, esos pagos que se hicieron por disposiciones de tribunales, de sentencia ya con la calidad de la cosa definitivamente juzgada, el Ministerio Público considera que
son irregulares, que son fraudulentos. Y entonces el expediente, no sé cómo le hará ver a la propia justicia que adoptó unas disposiciones, que ordenó unos pagos, que resulta que esos pagos supuestamente son ilegales, eran improcedentes, se le trabó, digamos, objeción de limitaciones a esos pagos basadas en un documento falso, que después era un documento también apócrifo, en nombre de la Contraloría, cuando la Contraloría no había emitido ese documento, y hay mucha confusión con relación a eso. Veremos, hay que esperar, pero ojalá que sea un asunto, si se hace con formulación precisa de cargo, y que sea un expediente real, y que entonces el que tenga que defenderse se defienda de un expediente real y pueda tratar de probar su inocencia frente a un expediente real, no frente a mamotretos que lo que sirven es para hacer mucho bulto y después frustración en la gente que se pregunta por qué no se persigue la corrupción o por qué no hay condena contra la corrupción, sencillamente porque no hay expedientes bien elaborados. Vamos a una pausa, retornamos en breve, entonces vamos a presentar las 3 preguntas con el tema de esta cultura violenta que se está reflejando mucho más agudizada en la vida dominicana. La distinguida psiquiatra Ibelice Acosta responde nuestras 3 preguntas después de esta pausa. Bueno, señores, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado en esa situación, pero creo que se agudiza mucho más después de la pandemia. El reflejo de esa cultura violenta, pero también parece que hay problemas de salud mental, y entonces tenemos un crecimiento de los homicidios en la República Dominicana. La doctora Ibelice Acosta, psiquiatra, responde las 3 preguntas de nuestro equipo de producción. Adelante. ¿De dónde emana esa cultura violenta que se expresa en alta incidencia de homicidios, feminicidios y suicidios en la República Dominicana? Pero la violencia es un problema multifactorial y la expresión de la violencia en nuestro país también. Empiezo por decirte que la mayoría de los hombres entienden que su hombría se alcanza en el momento en que logran tener un arma de fuego. El porte y tenencia de arma de fuego es un factor de alto riesgo para cometer actos violentos. La visión del hombre hacia la mujer, de cómo ve la mujer siempre en un nivel inferior, la objetiza, la ve como un objeto y por lo tanto entiende que ella no es libre de tomar decisiones y de decidir cuándo quedarse y cuándo irse. Entonces, al verla como un objeto, entiende que puede poseerla, manejarla a su antojo, moverla a su antojo y volver cuando él entienda y que ella no tiene derecho de decir que no. ¿Qué pueden hacer la sociedad y el gobierno para contrarrestar ese comportamiento? Bueno, yo te diría que la violencia es un problema de larga data, es un problema crónico, pero existe la tendencia social de los medios de comunicación normal, natural, de buscar explicación y pautas a seguir para paliar el problema cuando hay figuras de notoriedad pública involucradas. En ese momento ustedes entienden que hay que buscar salidas, soluciones,
Yo te diría que es un problema muy crónico, muy grave, muy arraigado a nivel social, que es multifactorial, tiene componentes éticos, morales, sociales, culturales, económicos, de todo tipo, sanitarios sobre todo. Entonces, las políticas que se pudieran implementar para paliar el problema tiene que ver con el país que nosotros queremos tener. Nuestro país lamentablemente está transitando por modelos que fomentan la violencia, incitan la violencia. Nosotros tenemos que implementar políticas que vayan de acuerdo con la convivencia social, con la buena crianza, con estilos de vida sanos, permeables, de comunicación, de apoyo, de solidaridad, de entendimiento, con valores, criar en valores. Cuando hay un ejercicio político, que haya cero impunidad, que haya menos impunidad, que haya un ejercicio político más limpio, que nuestros políticos no sean sinónimo de corrupción y de mentira y de engaño, que fomentar esa cultura que nosotros queremos alcanzar. La influencia, por ejemplo, de las redes sociales, entender nosotros como país que esas redes sociales son buenas, no estoy diciendo que no, de hecho estamos comunicándonos a través de una red social, pero a veces fomentan modelos de conducta que no son adecuados y que impactan de una manera muy negativa en nuestra juventud, en nuestros hijos, en nuestros familiares. Y lamentablemente la cultura de los views y las reproducciones, o sea, la gente está buscando view con lo que sea, ya ante un accidente. Fíjate que la gente no se detiene para ayudar como normalmente se solía hacer. La gente se detiene a grabar para subirlo inmediatamente y ver quién obtiene más comentarios, más views y más reproducciones. Entonces, lamentablemente, eso está impactando negativamente en nuestra cultura. Tenemos que entenderlo y aceptarlo. La violencia es un problema complejo que debe involucrarnos a todos los sectores de la sociedad, pero es un problema muy mundial, pero es un problema que no es médico, aunque implica un problema conductual, pero no es un problema médico, es un problema social donde tiene que ver todos los sectores de la sociedad. La respuesta emocional a la visión del sufrimiento humano ya no es la misma. Ahora tú ves una persona sufriendo y no respondes emocionalmente como responderías ante una persona, como lo hacías antes, porque ya estás acostumbrada, ya te desensibilizaste, ya has visto tanta gente sufriendo a través de los medios que ya no te produce ningún efecto. Entonces esos mecanismos están subyacentes en los medios de comunicación y tenemos que frenarlos. Yo no estoy de acuerdo con la censura, cada quien puede censurar lo que entienda y ver lo que quiera, pero sí tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de entender que la violencia está siendo promovida sin darnos cuenta. ¿Qué impacto tienen en los hechos violentos el caos del tránsito, la proliferación de armas de fuego y el consumo de alcohol y de drogas? Bueno, tú dijiste 3 cosas que están muy asociadas con el alto riesgo para cometer actos violentos. El alcohol, el tránsito se convierte en una situación irritante en nuestro país. Fíjate que nuestro país está, según la Organización Mundial de la Salud, en primer lugar de los países por muertes, donde la muerte por accidentes es importante. O sea, somos los primeros, los número 1, donde más gente muere por causa de los accidentes de tránsito. Eso conjuntamente con la ingesta de alcohol, la irritabilidad, la falta de trabajo, la mala educación, la pobre salud mental que existe en nuestra población, que en estos momentos la salud mental cobra un protagonismo importante, porque lamentablemente vemos cómo la irritabilidad, la ansiedad, la desesperanza crónica que trae la depresión, están incidiendo en que cualquier problemita se constituye en un gran problema, porque a veces no es el hecho.
hay mecanismos de defensa que es un desplazamiento. La gente viene de su casa problematizado, con una pobre visión de miras, con bloqueos, con constricción de miras, y lo que desplaza en un rayoncito o en un toque de bocina aquel problema que trae de su casa y explota, entonces mata a alguien por una situación de tránsito que lamentablemente no es esperable, ¿no? Pero tenemos que entender que hay mecanismos de defensa como ese que te menciono, de desplazamiento, de huida, de muchos mecanismos implícitos que dan al traste con la estabilidad de la gente en la calle. Por eso es que hay que andar con mucho cuidado, porque tú no sabes con el problema que anda el otro, con el trastorno mental que anda el otro, con la perturbación emocional que anda el otro. Entonces, lamentablemente, eso afecta mucho el tránsito y el tránsito lo padecemos todos, porque todos tenemos que salir. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ¿Por qué 4 presidentes se han pronunciado contra las actuaciones del Ministerio Público en Argentina? Porque se dan cuenta que está siendo usado como un instrumento de persecución política de sectores fáticos, no necesariamente de sectores políticos, que quieren saldar cuentas con Cristina Kirchner. Por eso, el propio presidente de su país, que fue aliado de ella y que es presidente y ella vicepresidenta, pero que no tienen buenas relaciones, la ha apoyado. El presidente de México, López Obrador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente Arce de Bolivia, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se han pronunciado contra esa persecución clara, no jurídica, contra Cristina Kirchner en Argentina. Señores, buenas noches.